En este vídeo vamos a hablar sobre la función logarítmica. La función logarítmica suele ser una función en la cual aparecen logaritmos. En principio hablaremos de las funciones logarítmicas básicas. Su expresión analítica es de la forma logaritmo en base a de x, donde la a tiene que ser positiva y no puede ser 1. Son las mismas limitaciones que teníamos para la función exponencial. Es muy importante acordarse de la función logarítmica cuya base es el número e, que es logaritmo neperiano de x, que ya conocemos cuando estudiamos los logaritmos. ¿Qué propiedades tiene la función logarítmica? Pues para las funciones logaritmo en base a de x, es decir, cuando solamente tengo una x aquí, tengo las siguientes propiedades. Lo primero, el dominio. Va desde 0 a más infinito. Acordaos que el logaritmo de 0 no puede hacerse, así como el de los números negativos. Por tanto, su dominio es ese que aparece ahí. Todas pasan por el punto 1, 0, porque el logaritmo de 1 es 0. ¿A qué tengo que elevar la base para que me dé 1? A 0, obviamente. No tienen simetría. Tampoco vamos a echar de menos las asíntotas, ya que tiene solamente una vertical, x igual 0. Son crecientes si la a es positiva mayor que 1 y decrecientes si está entre 0 y 1. Y finalmente pues no tienen máximos ni mínimos. Esto ya os digo que es para las funciones logaritmo en base a la que sea de x, solamente de x. Cuando la x cambia por otro tipo de funciones, pues las propiedades hay que adaptarlas, cambiará el dominio, cambiarán los puntos de corte, podrían aparecer más, podría existir simetría, habrá más asíntotas y el crecimiento pues se verá un poquito alterado. Y ya pueden aparecer también máximos y mínimos. Veremos más adelante un ejemplo en el que ocurre y luego haremos otro en el que también ocurre. Vamos a ver varios ejemplos de estos tipos de funciones. Fijaos, la primera, logaritmo en base 2 de x. Como veis aquí la base es 2, que es mayor que 1. Por tanto, es creciente, va así. Como hemos dicho, tenía una asíntota vertical en x igual a 0 y su dominio va desde 0 en adelante. Como veis, en esta parte del eje no hay función dibujada porque no existe. Otro ejemplo, logaritmo en base 0,5 de x. La base aquí es 0,5, está entre 0 y 1, por tanto es decreciente. Como veis, la forma sería esta. Y su asíntota vertical aquí. La forma que tienen las funciones logarítmicas la tenéis que recordar, porque van a ser para todas exactamente la misma, las que sean logaritmos de x. Si la a es mayor que 1, de esta forma. Y si la a es menor que 1, entre 0 y 1, de esta otra forma. Vamos a ver un problema de aplicación de las funciones logarítmicas. Bien. La intensidad del sonido en decibelios, en función de la potencia en vatios, viene dada por la función i de x igual a 10 por logaritmo en base 10 de 10 elevado a 12 por x. Nos piden, lo primero, calcula la intensidad asociada a un sonido de 200 vatios. Pues lo que tengo que hacer es cambiar la x por 200. Y de 200, 10 por logaritmo en base 10 de 10 elevado a 12 por 200, hago los cálculos con mi calculadora y aproximadamente unos 143 decibelios. Segundo apartado, ¿qué potencia se requiere para un sonido de 40 decibelios? Pues aquí lo que conozco es la intensidad, que son 40 decibelios, y lo que hay que averiguar es la x. Entonces tenemos que plantear una ecuación, que es la de hacer i de x igual a 40. Esto significa que toda la expresión de la función la tengo que igualar a 40. Y aquí tengo que despejar. Y de aquí hay que acordarse muy bien de la definición de logaritmo. Si la dominamos, este tipo de problema es bastante sencillo. El 10 que está multiplicando pasa dividiendo y dejo el logaritmo solo. Como veis, se ha quedado el logaritmo solo. Y aquí lo único que tengo que hacer es aplicar la definición del logaritmo. ¿Qué significa que el logaritmo en base 10 de todo esto sea 4? Pues significa que cuando la base, que es 10, la eleve a 4, me va a dar esa expresión de ahí dentro. Es decir, 10 elevado a 12 por x va a ser 10 elevado a 4. El 10 elevado a 12 está multiplicando, pasaría dividiendo, hago el cociente de potencias de la misma base, 4 menos 12 menos 8. Por tanto, la x es 10 elevado a menos 8 vatios. Último apartado. ¿A partir de qué potencia empezamos a oír? Si no hay intensidad, no vamos a oír nada. Por tanto, empezaremos a oír a partir de que la intensidad sea mayor que 0. Es decir, lo que hay ahí escrito. Por tanto, el umbral estará cuando la intensidad vale 0. Esto nos proporciona la ecuación esta, que es igual a la función a 0, y de aquí, usando otra vez la definición del logaritmo como aquí arriba, tengo que esta expresión de dentro sería 10 elevado a 0. Y el 10 elevado a 12, que está multiplicando, lo paso dividiendo. Por tanto, 1 partido 10 elevado a 12, o bien 10 elevado a menos 12 expresado en forma de potencia.
Y con esto está ya resuelto el problema de aplicación. Como veis, teniendo clara la definición del logaritmo, todo sale bastante bien. Vamos a ver las funciones de logarítmicas genéricas. ¿A qué nos referimos con función logarítmica genérica? Pues es una función logarítmica en la que dentro del logaritmo ya no aparece solo la x, aparece otra función. Logaritmo en base a de g de x, donde la a tiene que ser mayor que 1 y la a distinta de 1. Son las mismas limitaciones que teníamos antes. Bueno, aquí, perdón, tiene que ser a mayor que 0. ¿De acuerdo? Para que el logaritmo, la base sea factible, tiene que ser la base positiva, mayor que 0 y distinta de 1. Aquí tiene que ser a igual 0. ¿Qué propiedades tienen las funciones logarítmicas genéricas? Pues extrapolando lo que conocemos del resto de la función logarítmica básica, pues el dominio tiene que ser la solución de la inecuación g de x mayor que 0. Tiene sentido, para que se pueda hacer el logaritmo, esta expresión de dentro tiene que ser positiva. Por tanto, resolviendo esta inecuación, averiguaré el dominio de la función logarítmica. Si el 0 pertenece al dominio, que podría ocurrir, porque como es el dominio de g, pues tendremos un punto de corte con el eje OY. Los puntos de corte con el eje OX son las soluciones de esta ecuación, g de x igual a 1. Y diréis, ¿de dónde sale esta ecuación? Pues muy sencillo. Si yo igualo esta expresión de aquí arriba a 0, tengo el logaritmo en base a de g de x igual a 0. Pues aplicando la definición del logaritmo tendré que g de x es a elevado a 0, que es 1. Entonces, si esta ecuación tiene soluciones, pues esos serán los puntos de corte que tenga la función logarítmica. Habrá simetría par si la función que va dentro, la g de x, tiene simetría par. Si tiene simetría impar, no va a ser simétrica, porque el logaritmo de valores negativos no puede hacerse, y si no tiene simetría, pues tampoco va a ser logaritmo simétrica. De hecho, fijaos que el logaritmo básico, logaritmo de x, la función y igual a x es simétrica impar, pero sin embargo el logaritmo de x solo no tiene simetría, como hemos visto en los dibujos de las gráficas anteriores. Finalmente, asíntotas verticales va a haber para las soluciones de g de x igual a 0, tiene sentido, son los puntos donde se hace 0 la expresión que va dentro del logaritmo. Y luego pueden tener máximos y mínimos tanto absolutos como relativos. En función del dibujo de la función, pues puede haber máximos o mínimos absolutos. Y también pueden tener asíntotas horizontales. ¿De acuerdo? Pero eso lo dejamos en el aire porque tampoco es cuestión ahora calcularlas. Bien, otro ejemplo. Pues vamos a ver la función logaritmo en base 2 de x al cuadrado más 2. Bien, esta función, como veis, pues depende de lo que haya ahí dentro, x cuadrado más 2. Entonces, lo que le pase a x cuadrado más 2 va a condicionar la forma que tiene el logaritmo. Si fuera logaritmo solo de x, ya conocemos la forma que tiene, pero esta tiene esa gráfica. Si os dais cuenta, x cuadrado más 2 es una función que siempre es positiva, por tanto, el dominio del logaritmo va a ser todos los números reales. Y haciéndole un estudio, pues puedo calcular los puntos de corte, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, una función para la cual pues tenemos un dominio que es todos los números reales. Por su contra, tenemos esta función logaritmo en base 2 de x cuadrado menos 1. Esta función, pues si la dibujamos, sale algo tal que así. ¿Por qué? Pues porque la función x cuadrado menos 1, que es la que hay dentro, para valores entre menos 1 y 1 es negativa. Y el logaritmo de números negativos no puede calcularse. Por tanto, entre menos 1 y 1 no hay valores. Luego, el 1 y el menos 1 son los que hacen 0 esta expresión de aquí dentro, pues son las dos asíntotas verticales. Como veis, una asíntota vertical aquí y otra asíntota vertical justamente en este lado. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos aquí una función, logaritmo en base 2 de 4x menos 2. Vamos a ver cómo se haría. Lo primero es estudiar su dominio. En estas funciones, lo más importante, si las quiero representar, es estudiar el dominio para saber qué valores puedo dar. ¿Que no quiero hacer nada del resto de estudio? Pues no hace falta que lo haga. Yo hago mi tabla de valores con puntos del dominio y hasta que queremos calcular puntos de corte, etcétera, etcétera, pues los hacemos. En este caso vamos a calcular puntos de corte también y con eso y el dominio y una tabla de valores, pues será suficiente. Entonces, lo primero, el dominio. Vamos a ver qué dominio tiene esta función. Vamos a partir la pantalla en dos trozos hasta donde pueda escribir, porque aquí vamos a hacer el dibujo de la función. Dibujo ya los dos ejes, ¿vale? Para dibujar ahí la función. Y así, pues sabemos hasta dónde podemos llegar al hacerlo. Dominio. Pues el dominio
4x menos 2 tiene que ser mayor estricto que 0, porque recordemos que el logaritmo de 0 no puede hacerse. De aquí despejando, tengo que la x tiene que... si hago 4x menos 2 igual a 0, la x me sale 1/2. Serán 2/4 entre 2, que es 1/2. Vamos a ver en qué zona es positiva y en qué zona es negativa. Hacemos el dibujo, ponemos el 1/2 por aquí. Y entonces ahora lo que hacemos es coger un punto. El punto que vamos a coger es obviamente el 0. Entonces, si cojo el 0, que está aquí, x igual a 0, pues digo 4, diría 4 por 0 menos 2, esto es menos 2, que es negativo. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que en esta zona no se va a cumplir la ecuación, esto es un no. Y en el punto que es el 0 y como es desigualdad estricta, pues tampoco va a estar. Como el punto que nos ha salido solo aparece una única vez, pues sabemos que en la otra región sí se va a verificar. Entonces aquí sería un sí. ¿Que queremos comprobarlo? Pues cogemos un punto, por ejemplo, x igual a 1, y 4 por 1 menos 2 da 2, que es mayor que 0. Y sí se verifica la condición. Por tanto, el dominio de la función será dominio de f es desde un medio abierto hasta más infinito. Eso quiere decir que para mi tabla de valores le voy a poder dar valores mayores que un medio. Bien, puntos de corte. Como veis, el dominio me limita que x igual a 0 no puedo utilizarlo, es decir, no va a haber punto de corte con el eje y. Por tanto, me voy directamente con el eje OX. Con el eje OX lo que tengo que hacer es logaritmo en base 2 de 4x menos 2 igual a 0. Y lo que os decía, se trata de igualar la función que va dentro a 1. ¿Y por qué se hacía eso? Pues muy fácil. Según la definición del logaritmo, 4x menos 2 va a ser 2 elevado a 0, que vale 1. De aquí, 4x menos 2 es 1, o lo que es lo mismo, 4x es igual a 3, y de aquí la x es igual a 4 tercios. Por tanto, el punto de corte es el punto A, 4 tercios, 0. Y ahora vamos a hacer la tabla de valores. Para hacer la tabla de valores, pues voy a utilizar este hueco que queda aquí, y le vamos a poner unos cuantos valores. Cuantos más demos, mayor precisión en el dibujo de la función. Por lo pronto, el 1/2 no lo puedo dar, tengo que dar valores más grandes que 1/2. Le voy a dar el 1, el 4 tercios, le voy a dar también el 2, el 3, hago aquí una separación, el 4 y, por ejemplo, el 5. Con eso ya va a ser suficiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues sustituir aquí y calcular el logaritmo en base 2. Si en nuestra calculadora no tiene para hacer logaritmo en base 2, utilizamos la propiedad del cambio de base, que sería el logaritmo del numerador entre el logaritmo de 2. ¿Vale? Logaritmo de 2. Y puedo utilizar el logaritmo en base 10 o el logaritmo neperiano de la calculadora. Yo siempre recomiendo que utilicéis el logaritmo neperiano, porque es el más preciso. Bien, para 1, si cambio la x por 1, pues sería 4 por 1, 4, menos 2, 2, logaritmo en base 2 de 2, 1. Para 4 tercios ni lo voy a calcular, es el punto de corte, da 0. Para 2 tendría 2 por 4, 8, menos 2, 6. Tengo que hacer el logaritmo en base 2 de 6. Haciéndolo en la calculadora, aproximadamente 2,58. Para 3 sería 4 por 3, 12, menos 2, 10. Sería el logaritmo en base 2 de 10. Con la calculadora esto sale aproximadamente 3,32. Para 4, logaritmo, tendríamos que hacer 4 por 4, 16, menos 2, 14. Logaritmo en base 2 de 14. El logaritmo en base 2 de 14 es 3,80 aproximadamente. Y para 5 finalmente, ya no hacemos ninguno más, pues para 5 tendría 4 por 5, 20, menos 2, 18. El logaritmo en base 2 de 18, pues es 4,16, hecho con la calculadora. Entonces, ya que tengo estos valores, pues vamos a dibujar nuestra función logarítmica, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Como para valores menores que 1/2 no sirve, este eje me lo voy a traer para acá. Y como lo voy a poner, por ejemplo, ahí. Y como tampoco tengo valores negativos en la tabla,
pues esto me lo voy a traer más o menos aquí, ¿vale? Bueno, aquí. Entonces, digamos que voy a poner el 1 medio. Voy a poner el 1 medio, a ver cómo lo vamos a graduar. Sí, de 2 en 2. 1 aquí, 2 aquí, 3 aquí, 4 aquí, 5 aquí. Entonces, el 1 medio estaría aquí, que sería donde está la asíntota vertical. Voy a pintarla en color verde. La asíntota vertical, pues sería aquí. Le quito algunos trocitos para que se vea discontinua, que es como tenemos que dibujarla. Y recupero mi color rojo para hacer el dibujo de la función. Y ahora lo que voy a hacer va a ser graduar el eje este. 1, 2, 3, 4 y 5. Con eso ya llego al umbral de valores. Y aquí he cometido un error, me estoy dando cuenta que el punto no es 4/3, es 3/4. Ya me estaba pareciendo a mí muy raro de que me diera ese valor. 3/4, porque el 4 que está multiplicando pasa dividiendo. 3/4. ¿De acuerdo? Bien, empezamos a dibujar. Para 3/4 me da 0. 3/4 estará justamente aquí en mitad. Pues 3/4, 0. Ahí sería el dibujo. Para 1 me sale 1. Estaría ahí. Para 2 me sale 2,58. Por 2,58 pues lo voy a plantar ahí aproximadamente. Para 3 son 3,32. Que puede estar 3,32. A ver, que no me va a salir el dibujo como debe. Para 4 son 3,80. Estaría aquí. Esto me descuadra un poquito. Es que para 2 son 2,58 y lo he puesto en 1,58. Claro, ya decía yo que no me cuadraba. 2,58, que sería aproximadamente ahí. Ahora sí cuadra, ya va teniendo la forma. Y para 5, 4,16. 4,16 pues podría estar perfectamente aquí. El dibujo, pues desde aquí sería aproximadamente este. Y luego, pues aquí, si doy valores entre 1 medio y 3/4, pues por ejemplo 0,6, si quiero dar valores decimales, si no quiero buscar fracciones, pues me van a dar valores negativos porque esto se va viniendo aquí a pegarse a la asíntota. Y esta sería la función dibujada. Vamos con la siguiente. La siguiente es esta, que es de grado 2. Para esta vamos a hacerlo primero el dominio. Igual que antes, vamos a partir la pantalla en dos partes. En la primera vamos a hacer los cálculos y en la otra vamos a hacer el dibujo. Aquí dibujo los ejes, más o menos así, y ya los graduaremos y veremos a ver cómo va. Para el dominio, x cuadrado menos x tiene que ser mayor estricto que 0. Si igualo a 0, x cuadrado menos x igual a 0. De aquí lo que obtengo es x igual a 1 y x igual a 0. Por tanto, al dibujar para ver el dominio, pues planto el 0 y el 1. Como son simples, es decir, solo salen una vez cada uno, va a haber alternancia de signos. Por eso puedo coger solamente un valor y ver lo que está pasando. Por ejemplo, voy a coger el número 2, que el número 2 está aquí, x igual a 2. Si cojo x igual a 2, 2 al cuadrado menos 2, esto da 2, que es positivo. Es decir, este punto sí que me vale, esta zona sí que me vale. Y le planto un sí. Como va a haber alternancia, esta zona de aquí también va a tener un sí. Y sin embargo, los dos puntitos no me valen porque son las dos asíntotas y aquí tampoco. Lo que será un no. ¿Qué dominio tengo? Pues el dominio en este caso, dominio de la función, será desde menos infinito hasta 0 unido con 1 hasta más infinito. Y ahí es donde daré valores. Vamos a hacer los puntos de corte. El 0 no lo puedo dar, no está en el dominio. Vamos a hacer algunos puntos de corte. Con el eje x hacemos y igual a 0 y lo que obtengo es que logaritmo neperiano de x cuadrado menos x es igual a 0. De aquí sabemos que x al cuadrado menos x tiene que ser igual a 1 y resolvemos la ecuación de segundo grado que nos sale. X es igual 1 más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es
1 menos 4ac, o sea, más 4 entre 2. Como veis, da valores decimales, que era lo más plausible de obtener. 1 más menos raíz de 5 partido por 2. Este es un viejo conocido, es el número de oro, es aproximadamente 1,6. Como no me sé todos los decimales y quiero dar alguno más, pues vamos a calcularlo. Y 1 más raíz de 5 partido por 2 sale 1,618. 1,618 y el otro pues sale 0,618. Bien, estos son los dos puntos de corte, que son A 1,6180 y B 0,6180. Entonces, con estos datos vamos a confeccionar la tabla de valores, que la vamos a poner aquí en este hueco. En este hueco bien grande. X por aquí y por aquí. Vamos a ponerle puntos de corte si tenemos. Sí, claro que tenemos. Es el 1,618, el 0,618, que dan 0 en ambos casos. Bien, y ahora vamos a dar más valores. Por ejemplo, vamos a darle valores negativos. Antes de nada, vamos a plantar las asíntotas en su sitio. Pues si planto las asíntotas en su sitio, están... Lo primero, vamos a graduar los ejes, los dejamos así más o menos, sí. Están en 0 y 1, pues aquí voy a poner el 1, el 2, el 3. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3 y 4. Menos 1, menos 2 y el menos 3 aquí, por ejemplo. Bien, vamos a plantar las asíntotas ahora. Están en el 0, pues como ya os he dicho muchas veces, con que haga eso es suficiente. Y están también en el 1. Pues en el 1 no tenía la herramienta seleccionada, no se me ha rectificado la línea, pero bueno, ahora sí se va a rectificar la línea. Ahí. Le quitamos unos cuantos trocitos para que se vea que es discontinua, que es una asíntota, una línea que realmente no existe, que es ficticia. Y ahora ya sí que vamos a dibujar la función. Cogemos el color rojo y ahora pues empezamos a poner puntos. Y aquí vamos a darle, por ejemplo, el menos 3, menos 2, menos 1, para los valores a este lado de la asíntota x igual a 0. Y luego positivos, pues el 2, el 3 y el 4, por ejemplo. Solamente voy a representar hasta el 3 y ya está. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues me cojo el menos 3. Menos 3 al cuadrado son 9. 9 menos menos 3, 12. El logaritmo de 12 el logaritmo del pereno de 12 sale 2,48 en la calculadora. 2,48. Cojo x igual a menos 2. Menos 2 al cuadrado, 4, más 2, 6. El logaritmo neperiano de 6, 1,79. Para menos 1, menos 1 al cuadrado, 1, menos menos 1, 2. Logaritmo neperiano de 2, pues es 0,69. Para los positivos, para el 2, pues sería 2 al cuadrado, 4. 4 menos 2 son 2, que me da también 0,69. Se aprecia una especie de simetría, pero no es exactamente una simetría, ¿vale? Porque, digamos, sí sería simetría, pero digamos que no podríamos decir que la función es simétrica porque no es ninguno ni respecto del eje X, del eje Y, perdón, ni tampoco respecto del origen. O sea que no tiene simetría par ni impar. Es una simetría con respecto a sus asíntotas. Entonces, para 3 me va a salir 1,79 también y 2,48 para 4. ¿Vale? Víctima de esa simetría que os digo que va a tener justamente respecto a esta línea, que está justamente en mitad de las dos asíntotas. Bien, vamos a dibujar los puntos, que es lo realmente interesante. 1,61, que estaría más o menos por aquí, 0. 0,61, que estaría más o menos por aquí, 0. Ahora, para menos 3 da 2,48. Más o menos por ahí, es como 2,5, más o menos por ahí. Para menos 2, 1,79. Por ahí más o menos. Y para menos 1, sale menos 1, sale 0,69, que se estaría aquí. Bien, me estoy dando cuenta de una cosa,
Y es que resulta que no puede haber ningún punto de corte aquí porque ahí no hay asíntotas. Este valor lo que sale es negativo, ¿de acuerdo? Entonces aquí, perdonad que lo corrija, este numerito sale negativo, ¿vale? Es aquí menos 0,68 y aquí menos 0,68, porque el punto de corte está justamente aquí, menos 0,68, ¿de acuerdo? Vamos a arreglar el eje, que sería ahí. Bien, vamos a continuar dibujando puntos. Ya he puesto los negativos, se ve más o menos la forma que tiene. Vamos con los positivos. Para 2, 0,69. Pues más o menos lo voy a poner a la misma altura para intentar que salga con la simetría que la caracteriza. 1,79 para el 3, pues más o menos la pongo ahí. Y ya sé que esto va a tener esta forma, ¿vale? Y esto por aquí se va a pegar a la asíntota de esta forma. Esta va a venir por aquí y se va a pegar a la asíntota de esta otra forma. Y con esto tendría dibujada la función logarítmica. Como veis, si yo doblo por aquí, pues se solapan una parte con la otra. No obstante, yo no puedo decir que tiene simetría porque la simetría bien es desde respecto a este eje o bien respecto a este punto, que son las simetrías pares, par e impar. Y con esto pues está terminado lo que es el apartado de la función logarítmica.